Yo me paso la vida dando conferencias de este tipo y naturalmente en la iglesia descubrimos gente muy inteligente, solo que en lugar de estar ocupado en el espacio que deberían estar trabajando, la mayoría de la gente están en un lugar más de subocupación que en el lugar que deberían estar. Así es que el deseo es contribuir justamente a la presentación de la palabra del Señor. Amigos, vamos a hacer el texto inicial, que más bien es una idea que plantea el tema final, que estará en el capítulo 4, 18 de Proverbios. Y si alguien puede ubicar, por favor, el texto, necesito que lo lea. Y también el versículo 23. Proverbios 4, 18, y después saltamos al 23. ¿Tú tienes el texto? Sí, léelo, por favor. Bien, 4.18. 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el 23. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras versiones, sí, gracias por esa excelente lectura. En otras traducciones y versiones de la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él marca el destino de tu vida. Lo cual está más en armonía con la idea general de ese versículo. Amigos míos, una de las grandes interrogantes en la vida de todas las personas es por qué les pasa lo que les pasa y por qué les sucede lo que les sucede a la gente. Y naturalmente todo ser humano percibe que de alguna manera su destino, porque de eso se trata el tema de hoy, el destino del discípulo, podría ser modificado para bien. ¿Y cuál es la estrategia para modificar ese destino? Los grandes filósofos, los grandes pensadores, que son tipos que vinieron desde los tiempos de los griegos, pasaron por los romanos, que fueron los grandes pensadores de la historia y que todavía la gente que hace pensamiento profundo de la vida los toma como referentes. Los tipos han dicho esta frase: el hombre nada hace, todo le sucede. Eso es una cuestión, es un axioma, o sea, es una verdad irrefutable. Y uno se pregunta si lo que nos pasa es porque tiene que ocurrir, o si es posible prever ese futuro que no nos gusta y tener la capacidad de modificar ese destino. Esa cuestión es extraordinaria si uno descubre la forma, la estrategia, la manera de modificar el destino para que no te ocurran cosas malas. Esa cuestión sería mejor que ser millonario, porque incluso la muerte se puede prevenir. Pero tenés que estar muy metidos en el conocimiento de la sabiduría divina, si no, la cuestión no puede resultar. Una de las claves de este tema de la modificación del destino está en el Salmo 1, que todos nosotros conocemos. Bienaventurado el varón, la persona, hombre, mujer, niño, niña, que medita en la ley de Jehová todos los días de su vida. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, esta cuestión es maravilloso, y todo lo que hace prosperará. Es decir, si una persona se guía por el oráculo de Dios, que es la palabra, y asume un continuo dirigir su vida por la regla sagrada, que es la palabra del Eterno, está garantizado que todo lo que haga, que todo lo que emprenda, que todo lo que inicie en su vida, siempre va a ser bueno. Es decir, están garantizadas todas las luces verdes en la ruta de la existencia.
Se dice, no, ese debe ser el premio mayor de la vida, muchachos, ¿cierto? Pero es así, amigos. Ahora descubrir la estrategia, la manera de hacer que todas las luces se pongan verde en el camino de la vida, esa cuestión requiere un alto nivel de conocimiento de cuestiones que generalmente la gente no toma en cuenta. Y por eso que tipos como yo, que soy un enseñador de la palabra, no es que me la sepa toda, pero un montón de cosas conozco, tratamos de meterle en el corazón a la gente. Y hay 3 factores que modifican el destino de las personas, ya sea si corrigen los defectos será para bien, y si los tipos perseveran en hacer las cosas oscuras y negativas, estas cuestiones los van a afectar oscuramente en su vida. Son 3 factores. Primero, lo que el hombre piensa. Segundo, lo que el hombre habla. Y tercera cosa, lo que el hombre hace. Esos son los 3 factores que modifican el destino. Lo que la gente piensa, que aparentemente a muchas personas les parece que no tiene ninguna importancia si el loco tiene malos pensamientos. La cuestión es que no haga lo malo que piensa. Están muy equivocados. El pensamiento modifica las acciones de la gente y puede producir un estado de calamidad en la gente impresionante. Ya lo vamos a explicar. El segundo factor es lo que la gente habla. Tenés que tener mucho cuidado con abrir la boca, tigre. Si queréis tener un destino óptimo, vos tenés que aprender a cerrar la boca. El valor del silencio. Como lo he dicho muchas veces, dicen los grandes pensadores que la mitad de la sabiduría es el silencio. Hombre o mujer, el loco que domine la lengua es la mitad de sabio. O sea, hasta el tonto puede ser mitad sabio, después será mitad tonto también, pero por lo menos alcanza la mitad que la podría alcanzar cualquier mortal, aprendiendo a cerrar la boca, que es una cuestión que generalmente la lengua se mueve con el origen del pensamiento. Por eso el pensamiento es el elemento que mueve la lengua. Por eso hay un montón de gente que lee con los ojos y vos te das cuenta que mueven los labios, porque es una cuestión instantánea. La gente generalmente no se da cuenta de ese elemento, pero cuando la gente lee, una gran cantidad de gente lee algo, mueve los labios, aunque no salgan las palabras, pero hay una especie de sistema nervioso muy metido en el cerebro humano, que cuando la gente lee con los ojos activa los músculos de la lengua, y aunque el tipo no emita sonido, hay una conexión entre lo que se piensa y lo que se habla. Ahora, la Biblia nos enseña tremendamente a tener un cuidado extremo en parar la lengua para no hablar tonteras, pero es muy difícil. Es como dicen pensadores, que me divierte recordarlo. Dice, hay 2 cosas infinitas en el universo. La primera de ellas es la vastedad del cosmos, del universo mismo. La segunda cosa es la estupidez humana, que también es infinita como el vasto universo. Nadie dice amén porque no están de acuerdo con la tesis, pero si tú examinas tu vida, ¿cuántas veces dijiste por qué habré hablado lo que dije? Si me hubiera quedado callado. Ese es el problema. Entonces, primero el pensamiento, segundo la lengua, lo que habla, lo que dice. El tercer elemento que fija el destino es lo que la gente hace. Y aquí hay una cuestión inexorable, es decir, no tiene cambio, que también lo citamos el día domingo a la mañana, que es el texto crucial. Aquí el que la hace, la paga, amigos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El área de la tentabilidad humana, es decir, las áreas de la pecaminosidad de la gente, de todos los mortales,
está en tres grandes grupos. Primero, la sexualidad. Segundo, el tema del dinero, que tiene que ver con los bienes materiales de la vida. No solo el dinero, en general los bienes materiales de la vida. Y el tercer elemento es el orgullo, la vanidad personal. De los tres, el menos notable es el orgullo, pero es el más mortal de los tres. Por eso al diablo no lo agarraron metiendo la mano a la lata, como dicen los argentinos, en el cielo. Ni lo agarraron con una mina, una angelita, sino que lo agarraron con el orgullo que lo mandó, pero con un cohete para abajo. Porque el orgullo lo convierte en presumido al tipo que lo posee. Piensa que es mejor que todos los demás, y que todos los demás que mira, con los que se compara, que generalmente son menos importantes que él, los estima todos como unos muertos de hambre, unos pobres diablos que no tienen futuro ni destino. El orgullo humano es casi imposible verlo. Solamente se refleja en los actos de la gente, en la manera de pensar, y esa cuestión es terrible. ¿Por qué es tan espantoso? Porque cuando Dios va a usar la vida de alguno de nosotros, lo primero que hará el jefe, el eterno, es arrancarnos ese veneno de la vida, lo primero. Y el orgullo, lo único que lo extrae del corazón humano es el sufrimiento. No hay otro método. Y esa es la razón, lo que se llama la razón primordial, la razón sine qua non, la razón esencial, basal del sufrimiento humano: el orgullo. Ahora ustedes dirán, los millonarios pueden ser orgullosos, los tipos que tienen muchos recursos y dinero. No, el orgullo es transversal, lo puede tener toda la gente. Aún el más pobre, el más desdichado de la tierra puede ser orgulloso. Y cuando tu vida la va a usar Dios, lo primero que hace es sacarte ese veneno del orgullo. Y mientras más le cueste a Dios, es decir, no es que le cueste, pero mientras más paliza tiene que darte, porque la única manera de soltar el orgullo es sufriendo, entonces Dios te agarra a palo porque te ama. Y si te da mucho, porque te ama mucho también, no quiere que te pierdas. Siempre digo a la gente, si tú eres un tipo inteligente, hombre o mujer, y cuando Dios te corrige, te da un solo golpe y entras de nuevo a la ruta, ese es un tipo inteligente. Pero si soy medio burro, medio duro, Dios te va a hacer pedazo a los palos. Y al final te va a salvar, porque esa es la idea de la corrección. Generalmente cuando la gente evangélica entra en campos de sufrimiento, es porque Dios lo que busca es que la gente tenga una actitud de humildad frente a Dios. Nadie sufre porque sufre porque es feo, por ejemplo. Si fuera por eso, ay, Dios mío. Bueno, dejémosla ahí, después les completo la frase. Porque nadie sufre porque es feo o porque tiene mala suerte. La mala suerte no existe, chiquillos, no existe. Todas las cosas que a la gente le acontece tiene una razón, tiene un principio, tiene una manera de ejecutarse y tiene una razón de ser. Hay un texto en uno de los salmos que todos recordamos: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Una de las versiones de la Biblia dice, pidiéndole a Dios, es el mismo texto, solo que dicho con otras expresiones, que contiene el más profundo sentido del texto original en hebreo. Dice: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, así como cambian los desiertos después de las lluvias. Extraordinario pensamiento, magnífico. Por eso la gente le pide a Dios: Señor, que cambie mi suerte. ¿Qué es la suerte? En el francés se dice sortie, que significa ninguna cuestión oscura ni nada diabólico, ¿eh? La expresión sortie es equivalente a exit en inglés, de donde viene la palabra éxito. Pero igual también está relacionado con la palabra éxodo. Y éxodo significa básicamente salida. O sea, tú estás adentro de una habitación como esta, hay una puerta
y salir de la puerta para afuera, eso es exit. Por eso siempre la traducción al español de la expresión exit, que se ubica en los malls, en los lugares de concentración de público, en los aeropuertos, en cualquier otro lugar, se traduce como salida. Y tiene generalmente una indicación, una flecha en verde, que le indica a la gente por dónde escapar en el caso de algún conflicto. Eso. El éxito y el éxodo de la Biblia significa salida. Simplemente no sabemos si es bueno o es malo la salida, porque generalmente la gente busca un cambio en sus vidas, y para agarrar un cambio tenés que necesariamente salir del lugar donde te están ocurriendo las cosas que te ocurren. Tenés que cambiarte de habitación, de pieza, de recinto, y por eso es que existe la puerta, y la salida es todo un riesgo, porque generalmente el ser humano no sabe qué es lo que le espera en la otra habitación, dejando la que ya conoce, ya sea dolorosa, angustiosa o tenga alguna situación que no le agrade. Es todo un azar. Cuando la gente se cambia de trabajo, siempre digo a los muchachos, vos te cambias de trabajo porque te van a pagar más en otro lado, pero no tenéis la más remota idea de lo que te puede pasar cambiándote de laburo. Incluso si la ruta del micro o del auto que tú tienes cambia, vos tenés un riesgo. Y esa cuestión puede producir efectos que pueden ser trágicos incluso. Te vayas a otra industria donde te pasan una máquina que a vos te parece que va a generar más riqueza y que los bolsillos te van a crecer los billetes, y resulta que la máquina te hace una mala jugada y te aprieta una mano y estáis 6 meses con los dedos planchados. Y vos decís, ¿por qué me pasó esto? Porque te cambiaste de laburo, por eso te pasó. Pero yo no sabía que... Pero claro que no sabía. Ahora, la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, o Jehová lo sostiene con su mano. De tal manera que es increíble, casi increíble, digamos, porque estamos en un mundo de fe, que todas las cosas que le pasan a las personas pueden ser evitadas, todas. Pero el tipo tiene que andar muy en sintonía con el Eterno para agarrar puras luces verdes en la ruta de la vida. Y eso se logra, amigos míos, meditando la palabra del Señor. Y cuando uno se encuentra con la mayoría de la gente, hay una ignorancia impresionante de parte de la gente nuestra con respecto a la palabra de Dios. Ahora los locos del mundo saben mucho menos que los nuestros, por eso viven perdidos en la noche. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. ¿Cuál es la lumbre de la vida? El texto del Salmo 19 te lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la gente ignora la palabra de Dios, es decir, no se la sabe de memoria, o la lee muy poco y no retiene los textos, vos tenés la lámpara, pero no tenés el combustible en la lámpara, que es lo mismo que le pasó a las 10 vírgenes, a 5 de ellas, porque eso te demuestra que a lo menos la mitad de la iglesia todos tienen lámpara. Si las 10 tenían lámpara, el problema era el combustible. En esencia, el aceite es la unción de Dios en su palabra. Por eso la gente debe aprenderse la Biblia, muchachos, porque cuando te pasa algo o te está a punto de ocurrir, el texto sagrado es la guía, es el elemento que te hace abrir los ojos antes que las cosas te pasen y ser capaz de prevenir los eventos que pueden ser muy desagradables en la vida. Para eso el tipo tiene que conocer la Escritura. Por eso uno de los énfasis que hacemos en nuestros discursos de la palabra es que la gente conozca el libro. El libro tenés que conocerlo. Esa es la materia básica. Ahora tú haces una prueba que la podemos hacer aquí o en otro lugar. Decirle a este o a aquel: dame 10 textos bíblicos pegados 1 a 8 como 10 chorizos pegados por el hilo ese que los ama. Dame 10 textos.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo, porque la gente recuerda mucho los salmos, pero tendría que recordar por lo menos 10 textos. Y si alguien sabe 10 textos, le regalamos un chocolate. Es lógico, porque la mayoría de la gente no son capaces de decirte 10 textos bíblicos pegados uno al otro en la iglesia nuestra. Eso indica la absoluta ignorancia acerca de la palabra del Señor. Ahora, nosotros somos pastores. Yo sé que hay pastores aquí, hemos visto a nuestro apóstol, he visto a otros pastores, sobre todo en la reunión del domingo. Si un pastor tiene una iglesia que desconoce la Biblia como libro, la parte literaria del texto, eso indica claramente, muchachos, que los líderes no hacen mayores esfuerzos por cultivar a la gente. Si el problema es de los enseñadores, entonces uno tiene que meterse a la cultura del libro. Vamos a hacer estudios de la palabra, vamos a segmentar a la iglesia para enseñarles el discurso divino. Cuando la gente tiene la capacidad de recordar la palabra de Dios, tiene altas posibilidades de destacarse en su vida espiritual, porque la palabra de Dios es alimento. Cristo dice: yo soy el pan que bajé del cielo. Se refiere a la palabra. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el verbo. Tiene 3 acepciones la interpretación. Así que la gente tiene que aprenderse la palabra. Y nosotros, que somos los pastores, tenemos que abrir el cofre de la palabra, crear en la gente el deseo tremendo de aprender la palabra. Por eso el texto de Salmo 1 que cité ahora dice que medita en la ley de Jehová de día y de noche. La única manera de llegar a meditar la palabra de Dios es cuando la gente se aprende el texto de memoria. Vos no podéis meditar la palabra de Dios si no te acordáis del texto. ¿Sobre qué vais a meditar? Por eso los pedagogos, la gente que hace clases, los que hacen la didáctica de la enseñanza, incluso en los colegios, puede ser escuela primaria, secundaria, universidad, es el mismo método. Te dicen que cuando la gente oye, como en esta noche ustedes están escuchando el discurso, eso garantiza que el 10% de lo que habla el conferencista, el profesor, quien sea, el 10% la gente puede retenerlo. Es decir, si yo paso una hora hablando en este discurso de la palabra, ustedes van a recordar con toda certeza solo 6 minutos de todo el discurso. Y lo otro les entró por una oreja y les salió por el otro. Pero ¿qué querés que te diga? Porque hay gente que encuentra mucho más atractivas las acrobacias aéreas de un par de moscas en la bombilla esta, o en los LEDs que tienen ahora nuestras lámparas, que escuchar al predicador. Yo me he encontrado con gente joven que me han dicho: no hay nada más aburrido que la prédica de mi pastor. Gente joven, ¿no? Claro, eso nunca se lo van a decir al pastor, pero dicen, gente joven que yo he escuchado, dicen que lo más aburrido que han experimentado en la vida es escuchar predicar a su pastor. Ahora, ¿por qué pasa esas cosas? Uno no debería sentirse ofendido por la opinión de gente que están en contra de ese nivel de prédica, pero es una cuestión real que cuando uno predica 60 minutos, solo recordáis 6 minutos. Y dicen los expertos en pedagogía que si uno escucha, esa es la capacidad de retención que tiene. Si uno lee, puede recordar el 20% de lo que lee. Por eso el texto de la lectura es impresionante. Aporta mucho más retención que oír, la cuestión de leer. Por eso de repente hay Biblias en audio que muy poca gente las usa, que son realmente interesantes porque escucháis el texto repetido. Pero si uno lee la palabra de Dios, la Biblia, va a retener el 20% de lo que ha leído. Ahora, cuando la gente estudia, que es el otro paso de la pedagogía, retiene el 50% de lo que estudia, que es un nivel ya bastante alto, porque están en el medio de lo que es la cultura de lo que está leyendo. Y cuando la gente se aprende algo de memoria, entonces retiene el 100%
100% de lo que está estudiando. Tenéis que aprender el texto de memoria, pero eso no es la meta. La meta es meditar la palabra. Y entonces vamos al 120%, que es una cuestión impresionante, recordar el 120% de lo que leí, porque eso requiere una concentración y una capacidad de discernimiento adicional. O sea, si uno quiere meditar la palabra de Dios, la base es aprenderse de memoria el texto, que es el 100% del aprendizaje. Y más allá de ese aprendizaje, el discípulo, porque estos son temas sobre discípulos de alto rendimiento, el discípulo sobre el 100% adquiere un 20% extra en la meditación, porque no solamente recuerda el texto, sino que comienza a extraerle el sentido, ese sentido oculto que tiene la palabra de Dios, y esa cuestión le da la ventaja tremenda de que no solamente recuerda el texto, sino que comienzan ese espectáculo extraordinario que tiene la Biblia, que es la iluminación. Cuando tú meditas la palabra, comienzan a fluir las ideas de la interpretación, y esa cuestión te enriquece tremendamente. La meditación, me gusta hablar de esta cuestión, ¿viste? Porque lo que queremos hacer es motivar a la gente, como ustedes, como todos nosotros, que busquemos ese plus que tiene justamente la meditación. Así es que lo primero, aprenderse los textos de memoria. Cuando usted recuerde un texto, repítalo y medítelo, y va a tener la capacidad. A lo mejor no podés agarrar pasajes largos o grandes, pero tenéis que empezar con poco para justamente lograr el resultado de la meditación. Por eso la meditación es el paso superior en el que se entrena el discípulo. El creyente, que es el personaje común y corriente de la iglesia, el tipo no medita, a lo más oye, y si es muy avispado, muy vivo, va a leer, y si le gusta la lectura y pasa al segundo o al tercer nivel, que es estudiar lo que oye y lo que lee, y si tiene capacidad de dar el cuarto paso, que es la memorización del texto, que sería una cuestión extraordinaria, le va dando puertas abiertas de bendición impresionante a la gente. Pero el quinto paso, la quinta estrella de la corona, es justamente la meditación. Y cuando la gente es llevada a meditar la palabra, es cuando se produce la liberación del alma, y cuando hombre o mujer comienza a vislumbrar las estrategias con las que puede modificar su destino. Así que, amigos, toda la gente tiene la posibilidad que la suerte les cambie, pero tienen que tener, en primer lugar, la capacidad de recordar el texto y meditar sobre ello. Meditar significa comenzar a pensar sobre lo que tú memorizas. Un texto cualquiera, conocido, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Mira lo que dice el texto, si esta cuestión es una riqueza. El que habita, recuérdate de esa, es un verbo, habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son dos verbos, habitar y morar. Esos dos verbos aparecen juntos en otro salmo, donde el salmista se pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda pregunta va pegado al versículo: ¿y quién morará en tu monte santo? Entonces, cuando la gente medita la palabra de Dios, solamente ese texto te va dando cuenta de una cuestión que es tremendamente importante en el discernimiento de esa palabra. Aparecen los dos verbos básicos de la búsqueda de Dios: habitar y morar. No es lo mismo, nunca fue lo mismo y nunca será lo mismo. Habitar es vivir en una vivienda arrendada, alquilada, no es propia, es un tabernáculo, y el tabernáculo es movible, no tiene lugar fijo, porque lo armaban y lo desarmaban y adoraban a Dios adentro de una especie de rectángulo, como esta habitación,
que era desarmable completamente, y las medidas están todas en el texto del Éxodo y están repetidas en otros textos. Extraordinario el tabernáculo. ¿Qué es lo que era el tabernáculo? Un lugar para adorar a Dios. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo que todos ustedes conocen. La cuestión es que era una tienda como de campaña que tú podías ir a armar y desarmar para moverte para otro lugar. El habitar, ese es el concepto del tabernáculo, es habitar el tabernáculo. Te muestra algo transitorio, no permanente, sino que es algo que se mueve para todos lados, y que lo que más desea el tabernáculo es tener la estabilidad que solamente el templo tuvo cuando lo construyó Salomón, porque es un lugar donde Dios mismo dijo: esta es mi casa. Cambia el concepto. Entonces la gente habita, el creyente habita, pero el discípulo mora, que es lo diferente. Ahora, cuando el texto lo dice, lo explica muy bien. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda parte, ¿quién morará en tu monte santo? Que es lo mismo que aplica el Salmo 91, así están los dos verbos pegados y están en el mismo orden. Primero, habitar, el que habita al abrigo del Altísimo. Segunda parte, morará, que es la misma palabra que usa. Esta historia del tabernáculo está en el Salmo 15. Pero interesante porque tiene la misma secuencia. Primero es habitar, luego morar. Por lo tanto, el creyente habita, pero el discípulo mora. Porque el discípulo, que ha tenido una alta evolución en su vida espiritual, tiene una evolución tal que ahora, en lugar de estar en el valle, que es donde está el tabernáculo, a nivel de piso, no sé, a nivel cero del mar, para darte una idea, está en una cuestión absolutamente horizontal. Ahora el discípulo asciende, mora en el Monte Santo, y el Monte Santo no es el valle, el Monte Santo es el monte de Dios, es la cumbre del desarrollo espiritual. Por eso cantamos acerca del monte de Dios, el monte de Sión, todos esos conceptos extraordinarios. El monte siempre es el lugar de la altura, es donde Dios mora, es donde Dios está. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y se larga el salmista, Salmo 121 para arriba. Extraordinario. Entonces, enseñarle a la gente a salir del nivel donde todos están, que es el tabernáculo, que es la cuestión horizontal, donde la gente habita, y enseñarles el camino al monte, a la cumbre de gloria, donde realmente el alma asciende hacia Dios, el Eterno. Esa es la historia del discípulo. O sea, esa cuestión es extraordinaria. Aprenderla, vivirla, saborearla. Saber que tú no estarás nunca más en el valle, sino que ahora comienzas el ascenso, el monte de Dios. Los montes de Dios tienen una significancia tremenda. Hay varios montes que uno conoce en la Escritura. El más destacado de ellos a través de toda la historia es el monte Moriah. El monte Moriah es el monte donde Abraham agarró a su hijo Isaac y estuvo a punto de degollarlo, porque era parte del pedido de Dios para que sacrificara a su propio hijo. Todos conocemos esa historia. El monte Moriah es el monte sagrado, es el monte de Sión, es el monte místico del judaísmo histórico, y es el monte espiritual al que toda alma humana debe ascender. El monte Moriah no solamente es el monte del lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, sino que el monte Moriah tiene una significancia profunda y tremenda, porque en ese monte está el Calvario, es el mismo monte donde Jesús fue crucificado y donde murió expiando la culpa de todos los mundos y de todos los universos. Ahora, pues tienen que pensar en esto. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y lo detiene en el momento justo y preciso. Pero Dios sacrificó a su hijo en el mismo monte donde le pidió a nuestro padre Abraham que sacrificara a Isaac. Esa cuestión impresionante cuando entendí el contenido de eso.
O sea, uno podría pensar que Dios se excedió en pedirle a un padre que mate a su hijo para complacer su exigencia. Pero Dios te demuestra que Él hizo mucho más que lo que pudo haber hecho Abraham. Él sacrifica a su hijo en la cumbre del Calvario, en el mismo monte Moriah que está en la ciudad de Jerusalén. Yo les he contado que por esa virtudes que he tenido en mi caminar de predicador juntamente con mi esposa, he tenido la oportunidad de estar en el monte Gólgota en Jerusalén. Es una cuestión impresionante, ¿sabes? Porque la gente puede mirar el monte y lo ve. Se llama el monte de la calavera porque tiene forma de cráneo. Es interesante, es un atolón, un peñasco inmenso que tiene forma de cabeza humana. Por eso se llama el Calvario, que significa el monte de la calavera. He tenido oportunidad de verlo, de estar en su sitio, en su lugar, experimentar esa sensación única que siente un cristiano, que reconoce todo el poder y el simbolismo que tiene el monte sagrado. Es una cuestión que te impresiona. Saber que en ese lugar físico, histórico, geográfico, dio la vida el Hijo de Dios de manera real, presencial, y que allí se concentró toda la fuerza y la potencia del reino de Dios. Es una cuestión impresionante. Ese es el lugar del monte Moriah. Sobre el monte Moriah, hablando del ascenso del peregrino hacia Dios, se dicen cosas que son extraordinarias. Los tipos que se dedican a investigaciones dicen que en ese monte, cuando Jesús murió a través de los siglos, habían escondido en un lugar secreto la calavera de Adán, el primer hombre del mundo, y que manos piadosas que esperaban este acto glorioso de la redención con Jesucristo dando su vida en la cumbre del Calvario, llevaron la calavera de Adán, la conservaron durante todos los milenios y durante todos los siglos en ese lugar que es el monte Moriah, escondida, indudablemente en algún lugar secreto, seguro que sí. Y que cuando Jesús muere, está presente el primer hombre de la creación, que es Adán. Y está presente el Adán Catmón en el idioma hebreo, sagrado y profundo. El Adán celestial, el segundo Adán. Y ambos se encuentran en el monte de la muerte. Uno derrotado, caído, traspasando toda la maldición del pecado a su raza, pero también está el Adán del cielo, el que redime al primer Adán y a todas las criaturas de los mundos y de los universos con su sangre. Ay, cuando estuve ahí lloré, lógico, porque esta cuestión es real. Saber que ese es el punto de encuentro entre el primer Adán terrenal, caído, derrotado, y el Adán Catmón, el Adán del cielo, el redentor de los mundos, el salvador, el que derrama su sangre para salvar a toda la gente de todos los tiempos. Es una cuestión que te impresiona. A ese monte debe subir el discípulo. Por eso la gente que están en el valle, que son los creyentes, esos tipos a veces no tienen ni siquiera el deseo de escalar el monte. Si les cuesta caminar sobre lo horizontal, que lo puede caminar cualquiera, realmente subir al monte del Calvario, al monte de la cruz, que es el monte del dolor, el monte del sufrimiento, el monte de la transformación del creyente en discípulo, es un camino que muy poca gente quiere recorrer. Por eso Jesús dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos, si hacéis lo que os mando. Esa es la misma cuestión del creyente. El creyente es siervo, pero el que hace la voluntad de Dios es amigo, es discípulo. Y Jesús lo dice, porque el amigo no ignora lo que piensa su Señor. El creyente sí, pues no tiene idea para dónde va la micro, como dicen mis amigos. Por eso a la gente hay que sacarla del estado de creyente, vulgar, común y corriente, y trasladarlos al mundo de la palabra, que los tipos descubran los misterios tremendos que tiene la fe. Y esa cuestión te estabiliza, te enriquece,
Siempre le digo a la gente lo mismo que estaba diciendo en alguna de las conferencias que he tenido con ustedes en esta temporada, que cuando la gente conoce el valor del Evangelio no se descarría jamás. Invocando el texto trascendental de Pablo, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos apartará jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa cuestión es absoluta, ¿eh? Si la gente no conoce el valor del Evangelio en el que está creyendo, lo tiran para cualquier lado y en cualquier momento, porque no descubren el valor de esta joya, que es el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los llamados a hacer que la gente vea el valor de esta palabra? Somos nosotros, los pastores. Nosotros somos los tipos que tenemos que mostrarle el valor de la perla de gran precio a los muchachos, para que paguen el precio que tiene la piedra preciosa. Eso. Si la gente no descubre el valor del Evangelio, terminan despreciando generalmente la joya divina, porque no descubren ni para qué sirve ni cuánto vale. Entonces les parece que es una cuestión que tiene bajo precio y por lo tanto no tenéis que entristecerte si la perdí, la extraviaste o la metiste dentro de una caja y te olvidaste de ella. Pero cuando el discípulo, el tipo que tiene el alto nivel de conocimiento, descubre la joya, el poder del Evangelio, ese loco es capaz de cambiar todo lo que tiene para adquirir esa perla de gran precio. Porque la parábola te lo dice. Había un hombre, mercader en perlas, que tiene mucho dinero en las perlas que tiene juntas, pero un día descubre la perla de gran precio. Y la única forma de agarrar la bendita perla, que es una joya inmensa, es vender todas las joyas que tiene y comprar la perla de gran precio. Y hay que pensar en esto. Es también el hombre más rico del mundo, porque tiene la joya más perfecta de todas, pero también es el más pobre de todos, porque se quedó sin un banco, porque todo lo que tenía lo invirtió en la perla preciosa. Y se produce un contraste. Este tipo es el más millonario, porque es la mayor joya que hay, pero también es el hombre más pobre, porque no tiene nada extra con que seguir viviendo, porque todo lo invirtió en la perla preciosa, la perla de gran precio. Eso solamente lo logra el discípulo. Es muy difícil meterle a la gente en la cabeza y en el corazón este tipo de misterio, porque el tipo que lo da todo por la perla es el loco que va a estar siempre dispuesto a ir donde Dios lo manda. Y vos te das cuenta, sí, se me va cayendo esta cosa, si no la sacamos, ¿no? Sí. Bueno, más rato ven a buscarla porque se va a seguir deslizando esta cosa. Está bien. Si la gente lograra entender el valor del Evangelio, tendríamos gente preciosa sirviendo a Dios y dándolo todo por su tiempo, en reuniones mismas como esta. Aquí podría haber venido mucho más gente que los que están presentes, y están presentes los que descubren el valor de la joya, ¿no? Claro, son los mismos tipos que después le piden a Dios que los atienda, tocando una campana para allá para arriba. Señor, escúchame, y como si fuera poco le piden a otros locos que oren por los problemas que tienen. Pero cuando Dios los busca para que sirvan, ni con los ángeles los agarra. Ese es el creyente típico, el loco que hace lo que quiere, va donde se le ocurre y sirve cuando tiene ganas, pero el discípulo es otro tipo. El discípulo es un héroe, ese va a todas las peleas. Y Dios no tiene que estarle dando órdenes, porque el tipo, antes que Dios dé la orden, el loco está equipado para la batalla. Bueno, por eso lo que más queremos, Dani, es tener discípulos que te ayuden, que no hay que estarlos arriando, sino que adelante va el conductor y los demás lo siguen. Ustedes todos pueden ser discípulos, amigos, todos, pero tenéis que aprenderte el camino del discípulo, porque esta cuestión es una estrategia preciosa. Contar con gente que aman a Dios a tal nivel que nunca le dicen a Dios: Señor,
mándame después, o manda otro, o no lo sé hacer, o tengo miedo. El discípulo es el tipo que va, que camina antes que el jefe lo manda, está haciendo lo que tiene que hacer. Un amigo mío, ya viejo, agricultor de toda la vida en un campo, con herramientas rudimentarias como eran los bueyes hace tiempo, nunca le alcanzó la plata para comprarse un tractor, pero tenía un par de bueyes extraordinarios. Y me cuenta una historia. Me dice, la yunta, lógico, 2 bueyes. Uno difícil de manejar, porfiado el loco. Era viejo y era porfiado, o sea, no tiene remedio. Que es lo mismo que le pasa a la gente. Si vos encontráis un viejo porfiado, ese loco no se arregla nunca. Al ataúd va a haber que meterlo a enrollado al loco, porque no entiende que tiene que estirarse para entrar a la caja de pavo. Es porfiado de naturaleza. Y me decía, tengo un buey así, pero como no tenía 8, lo soportaba y lo metía al yugo. Con 8 buey, completamente diferente al buey porfiado. Dice, ese buey, me contaba en serio, ese buey lloré cuando murió. Murió de viejo. El tipo no le cortó el cogote ni lo mandó al frigorífico a que lo faenen. No, porque es para él un buey sagrado. Le dio toda la plata que pudo darle ese animal. Y él estaba contento. Como dice la Biblia, no pondrá bozal al buey que trilla. Qué lindo, ¿eh? Cuando Dios dice a ese buey, déjenlo que coma todo lo que el loco quiera, porque se lo ganó, se lo merece. ¡Flor de buey! En cambio, cuando el buey es vago, flojo, generalmente lo agarran a los palos para que suelte el alimento que se está comiendo, porque no se lo gana ni se lo merece. Así funciona Dios. Y entonces mi amigo me contaba, un buey extraordinario. Lloró cuando se murió su animal. Y dice que a veces le daba un chiflido porque lo necesitaba, y venía el buey enseguida de escuchar el silbato de su amo. Y el otro, el vago, escuchaba también si tenía la oreja buena. Pero tenía que ir a buscarlo a los palos para que venga donde estaba el yugo. Mi amigo cuenta que el buey bueno era de tal manera hacendoso en lo que tenía que hacer. Me contaba, a veces no le daba un chiflido, sino que solamente le levantaba el yugo al tipo, al buey. Estaba comiendo por allá a la distancia. El buey veía el yugo y sabía que tenía que venir. Y venía al choque el tipo. Es que a veces pienso en la gente, pienso en mí. Imagínate qué eres si Dios te muestra un yugo. Tiene que explicarte cuánto pesa el yugo, cómo tenés que ponértelo, de qué manera está, o de qué madera está hecho. Vos veías el yugo y tenés que salir cascando bacana. Ese es el tipo de animal que Dios valora. Ahora, ese es el tipo de animal productivo que es el discípulo. El creyente, como el buey malo, porfiado, duro, come mucho y lo que come no alcanza a pagarlo con el trabajo que hace, siempre queda en negro y siempre queda en deuda con Dios. El camino del discípulo es precioso, muchachos. Porque Dios se ocupa de tus problemas. Manda a sus ángeles, arregla el problema al buey bueno. Loco, no tiene que preocuparse, ¿no? Sabe que Dios activa a sus ángeles, mueve poderes cósmicos extraordinarios, cambia las cosas, cambia las rutas. El creyente es un tipo que tiene tan alto nivel de espiritualidad que Dios lo preserva y lo guarda de accidentes y de desgracia. Hay un texto en la Biblia que generalmente nunca los predicadores predican, y yo no quiero aquí hacerme listo hablando de cuestiones que nadie más habla, pero tengo que decirlo. Hay un texto en los Salmos que tiene una palabra con respecto al Mesías, pero está ahí insertada. Dice, no será quebrado hueso suyo. Ese es el texto que habla de la crucifixión. Viste que a los otros dos les quebraron los fémures, los romanos, y a Jesús no lo quebraron porque
estaba ya fallecido. Y se cumple esa palabra, porque el ritual de la crucifixión era romperle los huesos a los tipos crucificados. Se cumple la palabra. Ahora, teólogos que están dentro de este campo de exploración dicen que una persona que Dios guarda durante toda la vida nunca sufrirá un accidente con rotura de huesos. Mira, y uno dice, oye, estos monos se exceden en interpretar, pero es así. No será quebrantado hueso suyo. Un discípulo que sirve a Dios de manera fiel nunca sufrirá un accidente traumático. Nunca, está garantizado eso. Ahora un montón de gente de iglesia los he visto enyesados en silla de ruedas, hecho pedazos los huesos, tuvieron un accidente, se cayeron de la escalera. A la señora aquella se le rompió la cadera en un accidente de doméstico. Uno dice, no, estos locos son extraordinarios. Claro que son extraordinarios, que Dios los cuida, como la niña de sus ojos. Es lindo, me encanta esto, porque lo he vivido, porque conozco experiencias, porque conozco gente. El evangelio auténtico, profundo, te da la posibilidad de tener un destino magnífico, porque Dios ordena los pasos de la gente. Igual que si te vayas a subir a un micro, a un supuesto transporte de larga distancia. Están todos ahí, como los he visto en los terminales aquí en Argentina, en distintas provincias por las que hemos ido predicando junto con mi esposo. Hay una cantidad de micros. Y generalmente la gente compra los pasajes anticipadamente. Cuando uno vaya a comprar un pasaje de lo que sea, siempre tenéis que pedirle a Dios que Dios enfoque tu pasaje en un vehículo, lo que sea, avión, micro, buque, lo que sea, que esté exento de accidentes. Esa cuestión es real, ¿eh? Uno ve un montón de micro, llega medio tarde y quiere subirse a uno. ¿En cuál me voy? El loco va para Rosario, para Córdoba, desde aquí de Mendoza. ¿Cuál elijo? Un tipo iluminado, guiado por la mano de Dios. Dios le va a indicar, esta cuestión es real, el lugar al cual debe ir. Dicen los expertos en este tema que eso garantiza que nunca va a tener un accidente de tránsito en toda su vida, el discípulo. Y lo otro, que si se llega a subir, porque los buses, todos los aviones, los barcos, los autos, están todos marcados muchas veces por la muerte. Y lo que le espera a ese transporte es la destrucción. Pero si un discípulo de Dios se llega a subir a uno de esos transportes marcados por la muerte, el destino de ese vehículo cambia. Cambia a causa del tipo que lo aborda, que tiene la marca de Dios. Y eso sirve de salvación a todos los locos que están montados arriba del colectivo, porque les evita la muerte. Yo he estudiado mucho este tipo de temas y me apasiona, porque existen unos elementos místicos que se llaman los arcontes del destino, que es un tema que nadie aborda. Son los que hacen la arquitectura del destino de la gente. Son fuerzas cósmicas que trabajan a la velocidad de la luz, ordenando lo que le va a pasar a la gente. Los grandes sabios de Israel dicen que el destino de la gente se produce siempre. Lo que te va a pasar a ti está programado de 72 días anterior. O sea, esa cuestión es un misterio, ¿eh? 72 días antes, estas fuerzas del destino planifican el destino de la gente. Con qué te vas a encontrar, dónde vas a ir, cuál va a ser la actitud que vaya a tener. Lo planifican todo, no hay nada al azar. El destino es así, una cuestión impresionante. Y lo determinan, incluso determinan la muerte de la gente. Pero cuando el discípulo camina en la sintonía de Dios, esos arcontes del destino se ven obstruidos por la mano de Dios, que les impide hacer lo que quisieran hacer, porque son fuerzas muchas veces oscuras. Por eso el diablo vino a optar, a matar y a destruir. Son fuerzas que participan con esos poderes oscuros de las tinieblas. Tenéis que tener cuidado. Pero cuando el discípulo camina con Dios, Dios obstruye esas intenciones de los que dirigen el destino.
Dios cambia, transforma. Y cuando eso ocurre, los arquitectos de ese destino tienen que volver a foja cero todo lo que planificaron. Y tienen que volver a trabajar para rearmar el destino de las personas que generalmente las llevan a la destrucción y a la muerte. Ahora, cuando alguien camina con Dios, Dios cambia las cosas, sí, esa es la cuestión, Dios te cambia las cosas. Las enfermedades, como les dije el domingo, las enfermedades atacan a toda la gente. Y sobre todo, el virus del COVID-19 es la primera señal universal que atacó al mundo de la manera como la atacó. Y evidentemente que la gente que sufrió la muerte por el COVID tenían problemas de conductas anómalas. Esa cuestión es inevitable. Y no sé, pues uno se te murió alguien muy cercano en tu vida y pensáis que el loco es bueno, santo y que no mereció ese tipo de destino. No, aquí tenéis que partir de la idea primordial. Que el que la hace, la paga. Y a veces ni siquiera el que hace macana se acuerda de las tonteras que hizo, de las cosas que habló, de las cosas que pensó. Pero en el registro cósmico de Dios están todos los eventos de la historia de cada uno de nosotros. Y van a venir plagas que van a ser peor que el COVID-19. Y ustedes y yo fuimos sobrevivientes del COVID-19. Pero está por verse si vamos a ser capaces de sobrevivir de las plagas que vienen. Y si sobrevivimos, es básicamente porque merecemos seguir viviendo. Esa es la ley. Porque la palabra de Dios lo dice: no tendrás temor del espanto nocturno, ni de las saetas que vuelen de día, ni de las pestilencias que anden en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 muertos y 10.000 muertos a tu mano derecha, mas a ti no te tocará. Es la palabra de Dios y esta cuestión es así. Por eso cuando la gente vive para Dios, tiene otro tipo de vida. Y en la vida del discípulo, ustedes pueden acceder a estos grandes misterios si todos juntos buscamos presencia de Dios y vivimos para Dios una vida correcta. Tengan cuidado con lo que hablan, tengan mucho cuidado con lo que piensan primero, tengan cuidado con lo que hablan y tengan cuidado con lo que hacen. Porque el hacer algo está precedido por el tema de hablar y por el tema de pensar. El pensamiento es el primer peldaño del pecado humano, el pensamiento. Por eso la gente tiene que tener cuidado extremo con lo que piensa. Porque si el pensamiento es malévolo, eso indica el tipo de alma que piensa. El tipo que piensa mal es malo. Se llama iniquidad en el tema profético. Porque toda la iniquidad está relacionada con el pensamiento oscuro, malévolo. No solamente de destrucción, de matar, problemas sexuales, problemas de los degenerados, de los corruptos, de los que desean maldición, de los que están en el campo de la hechicería, de los que están en todos esos pecados oscurísimos. Cuando la gente piensa mal, este es el problema mayor, le da vida, se llama vida ectoplasmática, que es un concepto tremendamente interesante en el mundo de los que estudian estos universos espirituales. Cuando la gente tiene un mal pensamiento, genera una vida, porque el pensamiento tiene capacidades creativas. Es un pensamiento sutil, es decir, no llega a tener la textura de lo material, pero el pensamiento es como engendrar un hijo. Tú piensas y engendras en tu pensamiento una criatura que, si no tenías el cuidado de arrepentirte de haberla parido, te va a llevar incluso a la muerte. Por eso el pensamiento es crucial. ¿De dónde salen los buenos y los malos pensamientos? Del corazón humano. Y Jesús lo dice con mucha certeza: tengan cuidado. Por eso el texto lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el primer episodio del pensamiento simple, y cuando la gente piensa, le da una vida dentro de la escala de esta cuestión de lo sutil, que es el espíritu, y la materia, que es la cuestión más densa que existe. Esto que tocamos es materia, pero entre los dos extremos hay una cantidad enorme de espacio,
que tienen nombres diferentes y que tienen características distintas. El pensamiento es lo más sutil que existe. El pensamiento no se ve, no se toca, no se pesa, no tiene dimensiones, pero el pensamiento tiene vida. Y si el tipo piensa mal, da vida a elementos extremadamente peligrosos. El pensamiento es una cuestión que le puede atacar a cualquiera en el mundo. Por eso la gente de limpio corazón no piensa nunca mal. Pero para llegar a tener un limpio corazón tenés que ser un artista en el reino, porque lo más frecuente es que la gente tenga pensamientos malos, ¿no? Así que el pensamiento es una vida que se genera en la mente y que es un hijo. Y como todos los hijos siguen a la madre que los dio a luz, que los parió. Y se pegan al seno materno con una fuerza que es difícil sacarlos del pecho materno a los niños, a las criaturas, porque saben que de ese acto les pende la vida. Cuando la gente tiene malos pensamientos, tiene hijos que son los pensamientos oscuros, y se le apegan a la madre o al hombre o mujer que da vida a esos pensamientos, y comienzan a chuparle no la leche materna, sino la energía vital, que es una cuestión tremendamente importante. La energía vital es la fuerza principal de la vida. Y cuando la gente tiene malos pensamientos, igual que un crío que está recién nacido, se pega al pecho materno y empieza a chupar la leche. Lo mismo le pasa a la gente con los malos pensamientos. El pensamiento oscuro que tú empieza a succionarle la energía vital. Y si el loco ese, hombre o mujer, no se opera de ese pensamiento, que la única manera de operarse un pensamiento oscuro es arrepintiéndose verdaderamente en la presencia de Dios. Hay que matar el pensamiento oscuro. Si eso no hace la gente, el pensamiento comienza a engordar, e igual que un bebé comienza a crecer y a desarrollarse. Y si la gente no abandona el mal pensamiento, el bebé ese que alguien engendró y que la otra parió, lo puede llevar a la muerte, porque lo que hace ese tipo de fuerza es disminuir la potencia de todo lo que es el sistema inmunológico, que es lo que te defiende de las enfermedades. Por eso los estados depresivos, esa cuestión de caer en las crisis de pánico, es una cuestión muy corriente en la gente. Yo he conocido gente que van al médico, al especialista, que le hace un montón de exámenes, ¿sabéis lo que le dice después? Vos no tenéis nada, ni una cosa, tenéis corazón perfecto, ni diabetes, no estáis sobrepeso, no tenéis más azúcar en la sangre, que es lo normal, común y corriente, vos estáis sano como un recién nacido, y el loco apenas se puede levantar de la cama. Esa cuestión, cuando ocurre, hay que examinarla en la línea del pensamiento. Los pensamientos oscuros a la gente le chupan la vida, lo empiezan a desnutrir, a enflaquecer, hasta que lo llevan a la muerte. Por eso el pensamiento, que es el primer eslabón, la gente tiene que tener mucho cuidado, porque de él mana la vida. El segundo elemento es la lengua. No tengo más tiempo, pero el segundo elemento es la lengua. Carta de Santiago, capítulo 3, dice que la lengua está inflamada por el fuego del infierno. En la versión original de Casiodoro de Reina, año 1569, cuando este muchacho imprimió la Biblia en Sevilla, que es una ciudad de España, porque ahí se origina toda la Reina Valera, nuestra Reina Valera, la reina de todas las Biblias en español, estrella. La versión original dice que la lengua está inflamada del infierno y que enciende, que inflama la rueda de nuestro nacimiento. Ese texto está eliminado en la Reina Valera. Ahora, tiene otro tipo de traducción. Habla que inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación está en reemplazo de la primera expresión genuina que tiene la Reina Valera, que inflama la rueda de nuestro nacimiento. ¿Sabéis lo que significa eso? Que la lengua del padre puede influir tremendamente en la suerte de los hijos. Y si el tipo dice cosas malas contra su hijo, el hijo puede heredar maldiciones que después, para sacárselas de encima, hay que hacer unas terapias terribles. Por eso la gente que habla sobre este tema de la lengua te lo dice, como Santiago: de una misma fuente no puede manar agua fresca, dulce, maravillosa, y salir también un agua amarga o una cuestión que te envenena.
tiene que ser una sola fuente. Por eso la lengua es precedida por el pensamiento. Y cuando la gente piensa algo malo y habla algo malo, lo más normal es que haga lo que pensó, que haga lo que dijo, termina en el pecado más horrendo y terrible. Y esa cuestión es el fin de la historia. Amigos míos, quiero que en la vida les vaya bien. Cuando uno tiene la capacidad de hacer lo que se llama una auscultación, un examen, y es lo mismo que les dije el otro día, ustedes tienen que examinar el currículum, ver en qué momento hicieron algo anómalo y descubrir por qué diablos están como están. Porque esa es la medicina, si esa cuestión no falla. Por eso cuando la gente vive correctamente en presencia de Dios, es extraordinario. El texto que dice, ¿sabéis lo que dice? Dígale. ¿Qué va? Al justo. ¡Ah, me gusta eso! Dígale al justo que le irá bien. La palabra no falla. Esta no es cuestión de suerte. Es cosa de entender el camino de la vida y hacer delante de Dios lo correcto, lo que Dios aprueba, pulgar arriba, y lo que nos enseña su eterna palabra. Amigos míos, deseo que el destino de todos nosotros cambie para bien, según el criterio de Dios, y que ustedes tengan la bendición de ver cambiada la suerte de sus vidas. Porque la vida es como un eco. Si tú estás recibiendo hoy algo que te entristece, cuestiones que te llenan de dolor y angustia, es porque en algún momento emitiste algo, dijiste algo, hiciste una voz, y ahora lo que estás recibiendo es el eco de lo que dijiste. ¿Querés que te vaya bien? Habla cosas buenas. Cuando rebote el eco, te va a traer buenas noticias. Así funciona este misterio. Vamos a orar, por favor, permaneciendo sentado. Señor, estoy feliz de estar aquí en esta ciudad, anunciando tu palabra con esta gente preciosa que ha sacado tiempo precioso de este día precioso para reunirnos, cantar, orar y escuchar esta palabra tuya que nos orienta, que nos dirige, que nos da un diseño, que nos direcciona hacia el lugar correcto al que debemos llegar con este barco de la vida que cada uno maneja según sus criterios. Señor, ven, toma control de nuestras vidas. Danos la bendición de que las cosas nos resulten bien, conforme a tus muchas misericordias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, que tengan una bendecida noche. Solamente un texto que acabo de recordar. La palabra de Dios en los profetas. A contar de este día, te bendeciré. Qué bueno, me gusta la palabra. Amigos, que tengan buenas noches, que Dios los bendiga.